el príncipe de los poetas españoles. Con estas u otras parecidas palabras y con las de gran poeta castellano nuestro, califica a Cervantes a Garcilaso, con cuya lectura se deleitaba a menudo, a juzgar por las continuas alusiones a éste en las obras del famoso escritor. Aun siendo escasa la producción poética garcilasista, es de máxima calidad. Este fenómeno es típico de esa línea castellana de la literatura española que va de Berceo a Machado. Garcilaso era hombre poco cuidadoso en la conservación de sus versos, que se hubieran perdido casi todos de no ser por su fiel amigo Boscán. En 1528 recibió este de su camarada una porción de sonetos, 5 canciones, 3 églogas, 2 elegías y una epístola, para que las revisara y guardara, y a eso se reduce la casi totalidad de la obra literaria de Garcilaso, que dio a la imprenta la propia esposa de Boscán, la culta doña Ana de Girón. Ambos escritores mantenían frecuente correspondencia, movidos además de su recíproco afecto por el interés y de la revolución literaria que estaban llevando a cabo. Garcilaso ensayó el verso en decasílabo suelto, precisamente en una epístola a Boscán, que no es sino un auténtico elogio de la amistad, de la cual eran prototipos ambos. Garcilaso le cuenta en ella su viaje en 1534 a Barcelona para informar personalmente de los desastres causados en las costas de Italia por el pirata Barbarroja durante las campañas de este corsario en 1533-1534, y fechó la carta en Vaucluse, cerca de Aviñón, la tierra donde nació el claro fuego de Petrarca, el gran poeta italiano al que ambos eran tan aficionados y cuya poderosa influencia había experimentado. En sus composiciones Garcilaso demuestra un gran subjetivismo al expresar el amor, el dolor y el sentimiento de la naturaleza, pero acaso lo más interesante en este cortesano de Carlos V sea el ideal renacentista que se desprende de ellas, su elegancia a la manera de los antiguos clásicos y la idealización de esa misma naturaleza, en un estilo un tanto virgiliano y con un lenguaje impropio de pastores, llevando a cabo en la lírica lo que inmediatamente después se cultivaría en la literatura española, bajo la forma de novela pastoril. Muéstrase Garcilaso hombre del Renacimiento en las características esenciales de su obra poética, por sus alusiones a la mitología grecorromana, por su platonismo, por su tendencia a lo heroico con anhelos de fama, su actitud de cortesano galante y su ansia de gozar de la existencia y recoger las rosas de la vida antes de que en breve plazo se marchiten. Su estética, también renacentista, se fundamenta en la citada imitación de los clásicos antiguos, la armonía de sus versos y la sencillez de su lenguaje, pleno de claridad poética, con sintaxis regular e imágenes y metáforas perfectamente asimilables. Es imposible separar la figura de Garcilaso de la sociedad que gravitaba en torno a la errante corte del emperador Carlos V, como su más significativa expresión española. Como ejemplo de la perfecta adaptación del endecasílabo de origen italiano a la lírica española, bastarían unos pocos versos de su epístola a Boscán, en la que se aquilata también la sincera y honda amistad que unía a los dos poetas. Entre muy grandes bienes que consigo la amistad perfecta nos concede, es aqueste descuido suelto y puro, lejos de la curiosa pesadumbre, considerando los provechos, las honras y los gustos que me vienen de esta vuestra amistad que en tanto tengo, ninguna cosa en mayor precio estimo. En su primer égloga, en que dos pastores se lamentan de sus cuitas amorosas, Garcilaso muestra su turbadora nostalgia y sincero sentimiento, al modo de Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, al evocar los tiempos pasados felices y la tristeza de su soledad presente. ¿Quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle al fresco viento andábamos cogiendo tiernas flores que había de ver con largo apartamiento venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? El cielo en mis dolores cargó la mano tanto que a sempiterno llanto y a triste soledad me ha condenado, y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa, solo, desamparado, ciego, sin lumbre, en cárcel penumbrosa. Insiste en esta misma melancolía producida por la ausencia de la amada en algunos de sus sonetos, acaso con notas todavía más amargas, aunque con delicadeza y dulzura. Garcilaso hizo posible que el soneto se convirtiera en la más fina expresión poética del siglo de oro de la literatura castellana. Pensando que el camino iba derecho, vine a parar en tanta desventura que a imaginar no puedo, aun con locura, algo de que esté un rato satisfecho. El ancho campo me parece estrecho, la noche clara es para mí oscura,
la dulce compañía, amarga y dura, y duro campo de batalla el lecho del sueño, si hay alguno, aquella parte sola que es ser imagen de la muerte, se aviene con el alma fatigada, en fin, que como quiera que estoy de arte, que juzgo ya por hora menos fuerte, aunque en ella me vi la vez pasada. Nuevas perspectivas científicas. Los conceptos científicos se renuevan. El Renacimiento dio un gran impulso a todos los conocimientos. La audacia intelectual de sus hombres rompió todas las fronteras. Se discutía el dogma, se ponían en tela de juicio las ideas preconcebidas, no se veían límites en la capacidad europea para descubrir, conquistar y reformar. Si la brújula permitía audaces singladuras océano adelante, la imprenta divulgaba hechos e ideas con una rapidez y eficacia hasta entonces inimaginadas. El progreso material corría parejas con los perfeccionamientos bélicos. La arquitectura, reservada durante la Edad Media a las fortalezas y a las catedrales, se orientaba ahora a satisfacer objetivos más variados y mundanales, hedonistas, ostentosos, urbanos, cotidianos. Reyes, ricos burgueses o ciudades opulentas y pontífices anhelantes de afirmar su poder temporal sustituían a las universidades a la función de formar las ciencias. En el siglo XVI se produjo un fabuloso cambio en las conciencias individuales y colectivas de todos los pueblos de Europa, que abriría paso al gran progreso de las ciencias y de las técnicas que caracterizó a los siglos siguientes. Ciertas ideas, como la configuración del mundo habitado, que algunos audaces lanzaban como hipótesis, se hicieron certidumbre y se abrieron nuevas perspectivas científicas que permitían conocer mejor al hombre, centro otra vez del universo, como en los tiempos de la Grecia clásica, y al mundo por él habitado, del que como rey se disponía a tomar posesión, desentrañando las leyes físicas que lo rigen. La medicina. Para Celso, un médico desconcertante. Para Celso, Theophrast von Hohenheim nació en 1493 en Maria Ensenden, la parroquia de Zwinglio, cuyo contemporáneo fue. Su padre, médico muy culto, lo incitó en la medicina y en las ciencias naturales. Paracelso tenía 9 años cuando su familia se estableció en Carintia, en la pequeña y pintoresca ciudad de Villach, donde el padre desempeñó el cargo de médico municipal. Pronto el muchacho se vio impulsado por una sed insaciable de conocimientos. Estudió en Alemania, Francia e Italia, en diversas universidades, pero también frecuentó alquimistas, astrólogos, curanderos, charlatanes y gitanos. Recorrió casi toda Europa sirviendo como médico en varios ejércitos. En calidad de tal, hizo en 1520 un viaje a Estocolmo con la flota de Cristian II. Pronto alcanzó Paracelso reputación de obrar milagros, de curar dolencias y enfermedades ante las que otros médicos eran impotentes. Todavía hoy perdura su leyenda en algunas regiones de Suiza y Austria. Paracelso trataba de evitar todo lo posible las operaciones quirúrgicas e intentaba, según decía, fortalecer con sus tratamientos la capacidad que posee el cuerpo humano de curarse por sí mismo. Con sus pacientes, Paracelso era la bondad y la dulzura personificadas, y no cesaba de repetir a sus discípulos que el primer deber del médico es el de mostrar afecto a sus enfermos. Si nuestro cariño es bastante intenso, nuestra medicina dará buenos frutos. Si nuestro amor es débil, en los frutos habrá gusanos. Idealista, Paracelso consideraba su arte como una misión sagrada. Nobles curaciones le proporcionaron gran reputación en Basilea. Erasmo y Escolapadio, amigo de Zwinglio, predicador y profesor de la teología en la universidad local, fueron amigos suyos, como también otros muchos sabios. Paracelso fue nombrado médico municipal y profesor, aunque la facultad de medicina se negara al principio a acoger a aquel aventurero vagabundo. Escenas de una vida bohemia. En 1527, desde su cátedra, Paracelso tronaba contra la incuria y negligencia de los médicos de su época y la ciega veneración que se profesaba a las autoridades clásicas y medievales, preconizando una medicina de acuerdo con sus propias opiniones e ideales, y alentando a sus discípulos a orientarse hacia la naturaleza y buscar el conocimiento mediante la observación. Les abría las puertas de su laboratorio y organizaba excursiones para familiarizarlos con las plantas medicinales, porque, decía, todas las praderas y los campos, todas las montañas y colinas son farmacias. Como aquel sabio de vida bohemia no era hombre resignado a pasar inadvertido, era inevitable un conflicto con sus colegas. Él mismo lo provocó con sus ataques contra la profesión médica. Paracelso chanceaba, por ejemplo, el traje adoptado por los demás facultativos, toga roja y birrete redondo, mientras que él no usaba generalmente sino sus ropas de trabajo, por sucias que estuviesen. Los colegas consideraban intolerable que diera sus lecciones no en latín, sino en alemán, una lengua de aldeanos. Tanto se agravó su hostilidad que Paracelso, temiendo lo peor, se marchó de Basilea secretamente al año de trabajar allí.
volviendo a su vida errante con todas las aventuras, peripecias y reveses inherentes a tal género de existencia. A menudo el célebre erudito parecía un carretero o un vagabundo, más que un médico, deteniéndose con preferencia en humildes albergues donde podía beber y jugar a las cartas con los aldeanos y cocheros, mostrándose tan ruidoso y grosero como sus compañeros de hospedaje. Luego, durante el silencio de la noche, mientras todos dormían, Paracelso se dedicaba al trabajo y confiaba sus grandiosos proyectos para el futuro a simples fragmentos de papel que sus amigos y discípulos reunieron más tarde en volúmenes. Pocas horas de sueño le bastaban para afrontar las fatigas del día siguiente. A veces príncipes y grandes señores lo llamaban a consulta. Así fue requerido a la cabecera del príncipe arzobispo de Salzburgo, en una época en que el médico genial se hallaba también agotado por enfermedades y privaciones. Su mirada ya no tenía la vivacidad de antaño, su boca parecía encuadrada por amargos pliegues, y la gota le había deformado las manos hasta tal punto que sólo con esfuerzos increíbles podía sostener la pluma. A la primavera siguiente, en 1541, falleció. Sus despojos fueron inhumados en uno de los cementerios de Salzburgo, en una humilde tumba. Paracelso quiso reposar entre los pobres, a quienes ayudó toda su vida con el mayor desinterés. Más tarde, sus restos fueron exhumados y colocados en el hermoso monumento erigido a su memoria en la iglesia de San Sebastián. Obras e ideología de Paracelso. Descifrar los escritos de Paracelso es tarea penosa, incluso para el más experto especialista. Paracelso veía el mundo con mirada de alquimista. Para él, todo cuanto existe constituye un vasto conjunto, un todo coherente, en el cual los movimientos de los cuerpos celestes corresponden a los del cuerpo humano. En consecuencia, la misión de la medicina es descubrir y dominar las misteriosas fuerzas químicas que provocan las enfermedades. El hombre es un microcosmos y una imagen reducida del universo, que a su vez es un macrocosmos. Por ello, cada órgano del cuerpo humano aparece dirigido por el cuerpo celeste correspondiente. Paracelso concede un interés exagerado a lo mágico y a lo sobrenatural, atribuye un poder milagroso a los amuletos y a otros medios de protección, pero el poder de curar procede de Dios. Los médicos y todos sus remedios son únicamente simples instrumentos que nada pueden si la curación del enfermo no entra en los designios de la providencia. Por tal razón, el médico debe ser también justo y bueno y creer en Dios. De otro modo, su alma no hallaría la paz y el equilibrio preciso, sino que estaría continuamente perturbada por vibraciones contrarias que la insensibilizarían a las vibraciones del alma universal. Paracelso cree que la misión del médico no es solamente curar, sino también prevenir las dolencias. En su obra de la prolongación de la vida, insiste en el hecho de que el hombre puede por sí mismo prolongar o acotar su existencia, y que el mejor medio de prolongarla es un régimen alimenticio bien equilibrado. Las autoridades médicas contemporáneas parecen estar de acuerdo en que las cualidades intuitivas y de observación de Paracelso lo sitúan con 3 siglos de adelanto con respecto a su época. Paracelso fundamentó la medicina en la observación de la naturaleza y abrió paso a la fisiología alimentaria moderna. Por ello puede ser considerado como una de las figuras más sobresalientes de la historia de la medicina. Ideas revolucionarias en cosmogonía. Copérnico, el ilustre polaco. Freud señala en una de sus obras que en el transcurso del tiempo la ciencia ha asestado 2 golpes decisivos a la ingenua idea de que el hombre se ha forjado de su propio valer. La primera, cuando Copérnico negó a la Tierra su lugar central en el universo. La segunda, cuando Darwin intentó establecer el parentesco filogenético de hombres y monos, arrebatando a los hombres la posición privilegiada que creían ocupar con respecto al mundo animal. Antes de Copérnico se creía que el Sol y los astros habían sido creados en función de la Tierra y ésta en función del hombre. Cuando descubrió que el universo no giraba en torno a nuestro planeta, la conciencia humana sufrió un impacto considerable. Copérnico, o más bien Copérnic o Copérnic, hijo de un mercader, nació en 1473 en la ciudad hanseática de Thorn, en Polonia. Estudió matemáticas, astronomía, teología, derecho y medicina en Cracovia y en diversas universidades italianas. Desde 1512 hasta su muerte en 1543 residió en Frankfurt, donde fue nombrado canónigo del Cabildo Catedralicio. Allí pudo consagrar sus mejores energías al examen científico de los cuerpos celestes. La astronomía era su disciplina favorita, siendo la situación geográfica de Frankfurt a orillas del mar muy propicia a la observación del firmamento. Copérnico instaló su observatorio y residencia en una de las torres del muro que rodeaba la ciudad.